Muy buenos días, tengan todos ustedes. Vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Agradezco que se conecten de manera puntual. Y bueno, me gustaría, por favor, que revisáramos un breve repaso de lo que hicimos la semana pasada. No sé si me pudieran apoyar con sus comentarios con respecto a los temas que ustedes pues ya tuvieron oportunidad de revisar en la semana con respecto al inicio de este curso. Hola, profe, buenos días. Pues bueno, creo que soy la única que está aquí. Es con referencia a las tareas, ¿verdad? También a lo que, bueno, los videos, si les parecieron bien las lecturas, si estuvieron entendibles, si tienen alguna duda. Con respecto Ok. al tema 1, hoy vamos a revisar lo del tema 2. Muy buenos días. Gracias por Ok, estar puntual. gracias, profe. Bueno, con referencia al material que se subió, me pareció que está sumamente completo. Las lecturas que nos subió nos quitan, nos amplían el panorama de si teníamos alguna breve, ¿cómo lo podríamos manejar? Algún dato nada más que nos pudiera ayudar. Las lecturas que nos subió, sí nos ayudaron. Bueno, en lo personal a mí sí me ayudaron demasiado. Me quitaron muchas dudas, ampliaron el panorama, me dieron como mayor, sí, me aportaron mayor conocimiento al que ya se venía manejando. Y bueno, con referencia a los videos de igual manera, muy completos, muy bien explicados. Creo que nos, nos quitan como todas las dudas que podamos tener y aparte lo hacen de manera más didáctica de esta forma. Yo siento que nos ayudan a que no solamente sea leer y ver, sino que también se le entienda, lo comprendamos y más que nada se pueda aprender. Por mi parte, yo siento que el tema que se vio la semana pasada, que fue pues los 4 temas que abordamos: el sistema de aduanas, la discriminación de precios, las acciones por solución y el arbitraje, eh, quedó muy bien explicado y si se tenía alguna duda con referencia a estos temas, con las lecturas y los videos, quedó todo resuelto. Muy bien, muchísimas gracias. Agradezco los comentarios. Realmente son importantes para ver también cómo van ustedes evolucionando con respecto a su aprendizaje. Muy bien, pues bueno, hoy vamos a hablar otro tema realmente también en el mismo sentido, también interesante. El día de hoy vamos a hablar acerca de los actores que trabajan o que nos apoyan en esto que es el sistema aduanero mexicano. El primer punto del día de hoy es hablar acerca de lo que son las aduanas. Y bueno, la plataforma le subí un video que hablaba precisamente de una explicación de lo que es la aduana, cómo funciona y bueno, nos hablaba de varios aspectos al respecto. Me gustaría que habláramos primero, de primera instancia, bueno, nuestro ponente en el video nos mencionaba diferentes funciones de la aduana. Yo rescaté las que para mí son las más interesantes e importantes, pero bueno, a mí me gustaría ver, en primera instancia, quisiera que tomáramos o efectuáramos una definición de lo que es el concepto de aduana y en segunda instancia, pues revisar las funciones que que en el video nos hablaba acerca de lo que se puede llevar a cabo en la aduana. Entonces, me gustaría, por favor, que brevemente cada una de ustedes me pudieran definir qué es aduana.
Ok, profe. Bueno, en lo personal, aduana para mí, em, como ya lo habíamos visto en clases anteriores, la aduana es una oficina que está en físico, es de manera, bueno, es pública y es gubernamental. Es una constitución fiscal, eh, pues situada en puntos totalmente estratégicos, que son por lo general costas, terminales internacionales, de transporte de mercancía, como pueden ser aeropuertos o terminales ferroviarias. Eso es lo que yo tengo entendido como aduana. Ok, Ahora bien, eh, las funciones que yo, para mí, fueron muy como importantes o me llamaron la atención, es la manera en la que se va desarrollando como tal el despacho aduanero. Y siento que rescatar una sola función, bueno, no se podría. En general, todas las funciones de la aduana me parecen totalmente interesantes y realmente en esa parte del video a mí me sorprendió demasiado porque, bueno, sí tenía conocimiento de algunas, muy pocas realmente funciones que se pueden realizar en la aduana. Como tal, solamente yo sabía o tenía entendido que en la aduana pues solamente era el despacho aduanero, ¿no? Pero no, por ejemplo, yo no tenía conocimiento que en la aduana se hacía la fiscalización aduanera y en esa parte pues sí como que me sorprendió demasiado porque como ya le había comentado hace ratito, había temas que pues por ejemplo no se tenían conocimiento y con los videos pues nos apoyaron demasiado. muy bien, gracias. Por favor, Areli, ¿me podrías dar tu definición de aduana? Claro, buenos días. Buenos Bueno, días. para mí la aduana viene siendo como una dependencia pública, bueno, más que nada, pero a la vez obviamente es lugar físico, donde donde se encargan de administrar tanto entradas y salidas de productos, personas, este, con el fin de tener control para que, bueno, en cuestiones de seguridad, que se estén respetando los impuestos que tienen que pagar o el derecho para pasarlas, importar, exportar las mercancías. Este, en, en pocas palabras, bueno, es la que se encarga de recaudar así los impuestos y cerciorarse que la mercancía que se importa o exporta sea esté cumpliendo con las reglas para ello. Muy, muy bien, gracias. Diana, por favor, tu definición. Buenos días. La aduana es una oficina pública del Estado situada en las fronteras o puertos. Ahí se registran los géneros y mercancías que se importan, exportan y se cobran los derechos que hayan según el arancel correspondiente. Ok, gracias. Y bueno, finalmente, Rosa, por favor, tu definición. La aduana viene a constituir el espacio físico en el que se realiza el despacho aduanero, mismo que es el conjunto de formalidades que se deben cumplir para la entrada y salida de mercancías.
En esencia es lo que diría. Ok, gracias. Muy bien, pues si se dan cuenta, todas coinciden en que es un lugar en donde se llevan a cabo diferentes situaciones, en donde no nada más estamos haciendo la parte de la revisión de la mercancía, también estamos haciendo la parte del cumplimiento de las obligaciones que nos marca la ley para que la mercancía que sale o que entra pueda de alguna manera cumplir con los mínimos requisitos y sobre todo, bueno, la cuestión que mencionaban con la parte de la fiscalización. Bueno, en el video nos mencionaba diferentes actividades que las aterriza en cuestión de funciones en la aduana. Nos explicaba la actividad económica, social, higiene pública, vigilancia y seguridad nacional. Y como les mencionaba, para mí estas fueron las más rescatables con respecto a las que mencionó el personaje en el video. Brevemente, ¿me podría alguna mencionar en qué característica me ofrece la función de la actividad económica con respecto a la aduana? ¿Cuál fue su pregunta, perdón? Sí, me refiero a que ¿cómo se desarrolla la actividad económica como función en la aduana? La actividad económica de la aduana viene siendo como el cobro de aranceles que se maneja para las mercancías. Ok, ¿qué más? Este, ¿Alguien más que nos pueda apoyar con la parte de la actividad económica? Sí, profe. Bueno, como ya bien lo había mencionado Areli, pues sería un apoyo, pues el cobro de aranceles. Otra parte, o actividad económica que siento que eh, cumple la aduana sería como también la revisión de que no sea un producto o un servicio que vaya a afectar a la nación o al estado en el que se está introduciendo el producto o el servicio, de qué manera se va a quedar, si va a ser definitivo o va a ser temporal la estancia de ese servicio. Y también el checar si tiene todos los permisos que se requieren para que puedan ingresar o salir del país. Y si no se tiene, bueno, también comentarlo o bueno, hacerlo, pues darlo de conocimiento al agente aduanero para que se tomen medidas y así también pues evitar, ¿no? Que se vaya a evadir algún impuesto. Ok, bien. Bueno, en la actividad social, ¿alguien nos podría dar un ejemplo de la función de la aduana? De hecho, la parte de la actividad social la podemos rescatar en la cuestión que ahorita se está dando con lo de la pandemia, ¿no? En el sentido de que, pues ahorita, por la situación que estamos viviendo, pues está requiriendo de alguna manera el apoyo
para hacernos de materiales para la situación del sector salud. Entonces, de alguna manera ahí viene involucrado la parte de la actividad social. Y bueno, ya nada más para cerrar este punto de la aduana. Recuerden que no nada más es la cuestión del control, bueno, el control en el sentido del cumplimiento de las obligaciones en materia de restricciones y regulaciones no arancelarias, pero también el control es en la parte de poder vigilar la situación de la seguridad, seguridad nacional, porque obviamente, pues como bien lo apuntaban, no podemos dejar entrar cualquier cosa. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, bueno, no sé si recordarán esa parte de la gripe aviar. Es parte de la seguridad nacional también proteger a las especies y algunas situaciones que pudieran poner en peligro a nosotros, ¿no? Entonces, en este sentido, también las aduanas tienen que estar en constante vigilancia. Y bueno, este aspecto, como lo mencionaban en el video, se acentuó más a raíz del 11 de septiembre por los atentados que hubo en ese momento. Hicieron todavía tener un foco más de vigilancia en materia de seguridad nacional, no solamente para ese país, sino también para los otros países, y prueba de ello pues es la certificación que solicita Estados Unidos para que los proveedores pues puedan ingresar a su territorio. En conclusión, podemos decir que la aduana son unidades administrativas, precisamente que son dependientes de un organismo, que en este caso sería la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de su Administración General de Aduanas, y como funciones principales, rescatamos en primera instancia que van a controlar la entrada y salida de las mercancías, van a recaudar los impuestos al comercio exterior, van a registrar el cumplimiento de las obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias. También van a ejercer lo que se espera, la vigilancia en materia de seguridad nacional, migración y sanidad. Y por último, van a buscar prevenir o reprimir lo que serían las infracciones y delitos en materia aduanera. Entonces, de alguna manera con esto aterrizamos el primer concepto, el primer tema, que es el concepto de aduana. Y me gustaría ver si hay alguna pregunta con respecto a esto. Ninguna por ahorita. No, profe. Muy bien, muchas gracias. Pasamos al siguiente tema, que son los tipos de aduanas. En la lectura que venía los tipos de aduanas, podemos clasificar las aduanas por diferentes funciones. De hecho, en la lectura que estaba en la plataforma lo clasifican por la situación, tanto por su ubicación como por el tráfico, si se dan cuenta. Nos hablaba de que existen aduanas en la frontera norte, en la frontera sur, aduanas marítimas y aduanas interiores. De alguna manera, si lo que queremos ver es una clasificación, como les mencionaba, por ubicación, pero también por el tráfico, porque la aduana marítima está, ahí podríamos poner marítimas, terrestres, que serían tanto las fronteras norte como frontera sur como interior. Ahí nos faltaría las aéreas o las postales. También podemos clasificar a las aduanas en cuestión del movimiento, es decir, en las donde se realiza el despacho aduanero, pero también en donde pasa o circulan las personas. Y bueno, por su habilitación, también podemos ver que hay aduanas en donde se hace importación, exportación, tránsito y transbordo. Entonces, de alguna manera, en la ley aduanera ustedes no van a encontrar como tal la clasificación de la aduana. De alguna forma, yo lo que busqué es que pudiéramos ubicarlas para un fin didáctico y de alguna manera que resultara más sencillo poder ver, porque ustedes van a encontrar a veces, o lo pueden llegar a encontrar, sobre todo en el manual de operación aduanera, que están clasificando, que ubican a veces
el despacho aduanero dependiendo de la aduana en donde se lleva a cabo, porque dependiendo también de la aduana en donde se realiza, o sea, podemos entender también que el despacho aduanero tiene de alguna manera pasos que se van a repetir, pero dependiendo de el tipo de tráfico, es que se realizan otras actividades que no se podrían realizar, por ejemplo, en una aduana aérea, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, por eso quería yo que entendiéramos la clasificación de manera didáctica para poder ubicar que tenemos. ¿Cuántas aduanas tenemos en nuestro país, señoritas? 49. Exacto. Y bueno, aquí también hay que mencionar otra situación. Por favor, pudieran tener a la mano la ley aduanera, por favor, en su artículo 10. Y si alguna de ustedes nos puede apoyar con la lectura. Artículo 10, ¿verdad? Sí. La entrada o la salida de mercancías del territorio nacional, las maniobras de carga, descarga, transbordo y almacenamiento de las mismas, el embarque o desembarque de pasajeros y la revisión de sus equipajes deberá efectuarse por lugar autorizado, un día y hora hábil. Quienes efectúen su transporte por cualquier medio están obligados a presentar dichas mercancías ante las autoridades aduaneras junto con la documentación exigible. La Secretaría, mediante reglas, podrá autorizar en la circunscripción de las aduanas de tráfico marítimo la entrada al territorio nacional o la salida del mismo por lugar distinto al autorizado, de mercancías que por su naturaleza o volumen no puedan despacharse conforme a lo establecido en el párrafo anterior. Muy bien, muchas gracias. ¿Cuál sería el primer pensamiento que nos da este artículo? ¿Qué nos dice al respecto? Lo primero sería el horario. Dice que la entrada y salida de mercancías y otro tipo de actos deberá efectuarse en días hábiles. Bueno, Ok, sería la primera pero de idea. alguna manera estamos entendiendo que aquí, si lo vemos desde otra perspectiva, yo no encuentro como tal que me hablen acerca o que la palabra aduana en este artículo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. De hecho, si se fijan, aduana lo van a encontrar en 3 aspectos. En primera instancia, como lugar autorizado. En segunda instancia, como recinto fiscal. Y en tercera instancia, como autoridad. Entonces, si ustedes se fijan, la ley nos está hablando de que en este lugar se pueden realizar diferentes funciones, pero lo está indicando a este lugar con 3, si lo queremos decir, con 3 nombres diferentes. Como un lugar autorizado en donde se pueden llevar a cabo estas funciones, como un recinto fiscal, porque acuérdense que mencionamos anteriormente que es el lugar en donde se van a recaudar impuestos, donde se va a registrar el cumplimiento de obligaciones. Entonces, con esa situación y en tercera instancia como una autoridad. Entonces, pero ojo, si nosotros no hubiéramos revisado cómo se clasifican las aduanas, ¿cómo hubiera yo entendido la cuestión de el aspecto que nos hablaba de las aduanas que que en el caso de las aduanas marítimas, ¿cómo yo voy a saber que esa es una aduana marítima? ¿Sí me explico? Entonces, por eso era importante de alguna manera dar entendimiento a cómo puedo clasificarlo, aunque en la ley, como les repito, no se encuentra como tal la clasificación, pero sí nos está hablando de que en esos lugares que se conocen como aduanas marítimas, se va a desempeñar una función diferente por la naturaleza del lugar. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta?
No, profe. No, ninguna. No, perfecto. Muchas gracias. Bien, entonces también este artículo, ¿alguien me puede rescatar o algún otro comentario que no se nos escape con respecto a este artículo 10? Pues que también se tienen que, bueno, conforme lo aplicaba el artículo 10, decía que las maniobras de descarga, el transbordo y el almacenamiento no solo es de equipaje o cosas materiales, sino también de personas. Exacto, entonces también aquí lo que podemos rescatar es que hay que entender la palabra aduana no solamente en el contexto del comercio internacional, sino también la parte de las personas, porque muchas veces nos vamos con la finta de que solamente es la parte del comercio y la mercancía y todo, pero también las personas tienen una situación que deben de seguir para su ingreso al país, los que también vienen a visitarnos de alguna manera tienen que dar un seguimiento a las reglas para poder ingresar al país. Entonces eso también es importante y muchas veces eso no lo vemos porque como les mencionaba, solamente nos enfocamos a la parte de la mercancía, pero las personas también circulan por los países. Entonces eso es algo interesante que mencionar. Muy bien, señoritas. Recordemos también que, bueno, dentro de las aduanas también mencionaba cuáles eran las más importantes, el artículo, las que tienen mayor afluencia en el país y también las clasifica, pues también como les decía, bueno, en la frontera norte tenemos varias, de hecho, las marítimas tenemos dos, en la interior, pues la que más prevalece es la aduana del aeropuerto de la Ciudad de México. Y bueno, en la frontera sur, pues ahí tendremos como que una disputa porque depende mucho si estamos hablando de una cuestión migratoria, pues sí, obviamente Chiapas es la que se lleva de calle a las demás, pero si estamos hablando de una cuestión de mercancías, pues estamos hablando ahí con la de Cancún, con la de Yucatán, entonces bueno, ahí tendríamos una cuestión interesante, ¿no? Para poder dividirlas. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda con los tipos de aduanas? No, profe. Muy bien, muchas gracias. Bueno, nuestro siguiente tema sería las autoridades aduaneras. ¿Quién me puede hablar acerca de cuáles son? Bueno, en la lectura hablaba básicamente de algunas, de muy poquitas, de hecho, ¿no? De las autoridades aduaneras. Mencionaba a 4 que son con las que vamos a trabajar y que nos van a estar dando mucho de qué hablar en función aduanera, sobre todo. ¿Quién me las puede mencionar? Bueno, conforme a lo que se vio, era, bueno, es con referencia a la lectura, ¿verdad, profe? Sí. Ok. ¿Alguien que nos pueda apoyar con respecto a las, quiénes son las autoridades aduaneras? No sé si estoy bien, profe, pero bueno, una de ellas es la Ley Orgánica de Administración Pública y Federal, que sería, bueno, abreviada por sus siglas, la OLAP. No, el artículo nos hablaba de estas 4 importantes autoridades. En primera instancia tenemos a la Secretaría de Economía, en segundo a la Secretaría de Hacienda, en tercera instancia al SAT y en cuarto lugar tenemos a la Administración General de Aduanas. ¿Por qué no? Voy a ser muy enfática en este sentido. Voy a hablar autoridades aduaneras, porque bueno,
En comercio exterior también tenemos una división en cuanto a funciones. Pero ¿por qué me menciona Secretaría de Economía si ella ve la parte de tratados y todo? Porque trabaja de manera conjunta con la Secretaría de Hacienda. ¿Para qué? Con el objetivo de ponerse de acuerdo, sobre todo porque ¿quién es la encargada de darnos la parte de las regulaciones y restricciones arancelarias? Pues la Secretaría de Economía. Entonces, si yo no tengo esta situación de poder trabajar en conducto con otra para informarle de manera oportuna cuáles son las regulaciones, pues bueno, entonces aquí tenemos esa situación. Ahí también hay que mencionar otro punto importante. La Constitución en el artículo 89 nos menciona que el Poder Ejecutivo está encargado precisamente dentro de las funciones en materia aduanera de 3. En primera instancia es promulgar, ejecutar y reglamentar las leyes. En segundo, la celebración de tratados internacionales. Y en tercera instancia, establecer o suprimir aduanas. Entonces, él sería de alguna manera el que nos podría dar paso a poder realizar estas 3 funciones que insiste. Ahora, con respecto a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que mencionabas, esta ley lo que nos dice o lo que nos establece son cuáles son las funciones que cada una de las secretarías de Estado tiene. Y bueno, con respecto a lo que sería la parte aduanera, en el artículo 31 nos dice que la Secretaría de Hacienda va a ser la encargada de organizar y dirigir los servicios aduanales. En este aspecto es muy importante porque también hace mención de que el SAT, Servicio de Administración Tributaria, va a ser el encargado de fungir como apoyo para la cuestión de inspección fiscal y aduanera. Es por eso que este organismo descentralizado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público va a apoyar en estas funciones. Y es muy puntual la ley al mencionar en cuáles son, ¿no? La fiscalización y, bueno, aspecto fiscal y aduanero. ¿Cuáles son las contribuciones que la Secretaría de Hacienda nos menciona o que puede apoyar? En primera instancia es, sobre todo, bueno, como parte primordial, es el cobrar los impuestos, los aprovechamientos federales. En segunda instancia es la dirección de los servicios aduanales, ya sea de la parte de inspección y también acuérdense que hay una policía fiscal, entonces eso también es importante mencionarlo. Facultades de verificación y comprobación, que es parte de sus tareas. Determinar la liquidación y notificación de contribuciones omitidas, eso también es importante. La imposición de sanciones y la parte de inspección y vigilancia, pero en materia fiscal y aduanera, eso es muy importante. Bueno, en cuanto al SAT, ellos tienen como principal función la parte de ejercer las facultades y el despacho en cuanto a lo que les encomienda la ley del SAT. Y dentro de estas situaciones, en primera instancia, vamos a tener representar el interés de la federación en cuanto a controversias fiscales, es decir, cuando, por ejemplo, tengamos algún problema con que ellos nos soliciten el pago o una omisión de contribución y nosotros argumentamos que no es correcto, entonces aquí va a haber esta situación de la representación del Estado a través del SAT y bueno, contra el particular. También la parte de asegurar que se cumplan las disposiciones aduaneras que marca la ley y bueno, la parte de ejercer las facultades de comprobación, que eso es muy importante. También para que el SAT pueda realizar estas funciones que acabamos de mencionar, se va a valer de una de las famosas unidades centrales administrativas y la más importante, sin querer decir que no haya otras, porque dentro de las tareas que les dejé en la plataforma, pudieron ustedes encontrar que hay diferentes unidades centrales administrativas, pues la más importante y destacada es la Administración General de Aduanas. La Administración General de Aduanas antes se conocía con el nombre de Dirección General de Aduanas y
fue hasta 1993 que cambió al nombre que actualmente lo tenemos. Esta es la autoridad que va a aplicar la parte de la legislación, que va a regular la parte del despacho aduanero y los diferentes procedimientos que existen o a los que los contribuyentes, porque eso es muy importante mencionarlo, en materia aduanera sí existe esta distinción entre importador y exportador, pero ahora sí que para el gargot, el lenguaje cotidiano somos contribuyentes, porque acuérdense que es dentro de las funciones, como ya lo mencionamos, está la parte de la fiscalización. Entonces, pues dentro de eso, estamos viendo que nos debemos de ajustar a los procedimientos. Dentro de las atribuciones que le marca el SAT a la Administración General de Aduana, podemos rescatar que va a representar al SAT como organismo en algunos foros internacionales en materia aduanera. De hecho, ellos son los que representan a México en la Organización Mundial de Aduanas. Eso es muy importante rescatarlo. También ellos son los que van a hacerse cargo de integrar la información estadística de comercio exterior, que normalmente se reporta al INEGI. En tercera instancia también es la parte de realizar los actos de prevención de delitos fiscales, apoyar a las autoridades fiscales en la ejecución de las facultades de inspección, de supervisión y de vigilancia en las aduanas, porque eso es muy importante hacerlo. Y por último, van a requerir a los contribuyentes de información, de datos, de declaraciones. Entonces, bueno, y aparte otra de las funciones, normalmente a través de la Administración General de Aduana realizamos varios procedimientos, por ejemplo, la consulta de clasificación arancelaria, algún tipo de solicitud, bueno, generalmente a través de la Administración General de Aduanas que se solicitan varios de los requerimientos que nos puede llegar a solicitar el servicio de administración tributaria. Entonces, eso es muy importante mencionar. ¿Hasta aquí alguna pregunta con respecto a quiénes son las autoridades aduaneras y cuáles son su contribución en materia de aduanas? Porque no quiero decir comercio exterior para confundirlo. En materia aduanera. No, profe. Maestra, una pregunta. Ahorita en el desarrollo de su exposición mencionó que en el artículo 31 la Secretaría va a ser la encargada de revisar los servicios aduanales. ¿El artículo 31 de qué ley? De la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En esta ley ustedes se van a encontrar las diferentes funciones que cada uno de los organismos públicos, bueno, secretarías de Estado sobre todo, tienen como sus funciones en materia de Administración Pública Federal. Gracias. Bien, ¿alguien más con una pregunta o duda con respecto a las autoridades aduaneras? No, profe, ninguna. También recordemos que, por ejemplo, en el caso de la Administración General de Aduanas, el presidente recientemente volvió a designar a otro administrador general de aduanas. En lo que va de este gabinete es el tercero que tenemos. El primero que estuvo al inicio de este gobierno era un actor muy importante, de hecho, porque estaba peleando por hacer una modificación completamente nueva a la ley aduanera. Sin embargo, lo cambiaron de puesto, llegó otro señor que todo el organismo en materia de comercio exterior en aduanas estaba muy inconforme con la designación del segundo personaje y este señor recientemente se fue y ahorita llegó un tercero del que no he leído malos comentarios. De hecho, no hay mucho de qué hablar del señor, pero hay que vigilar cuál es el famoso cambio que él tiene, porque para él las aduanas son monstruos
Entonces vamos a ver qué es lo que el señor pretende con las aduanas, porque hay muchos temas en materia aduanera que nuestro país está detenido. Ojalá, bueno, la verdad es que el primer administrador que tenía este gobierno hablara de reformar la ley aduanera era hablar del contexto internacional en el que nos estábamos moviendo, y pues el haberlo detenido fue un retroceso brutal. Entonces vamos a ver qué pasa, y bueno, más que nada mencionar que a ver a cuántos administradores llegamos al finalizar este sexenio, ¿no? Va a ser interesante ver esa parte. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta con respecto a las autoridades aduaneras? No, profe, ninguno. Muy bien, muchas gracias. Señoritas, por favor, necesito que revisemos lo siguiente. Por favor, hay que revisar al artículo 159 de la ley aduanera. Para nuestro tema 2.4, que es la función del agente aduanal y apoderado aduanal. Ya lo tengo, profe. Muy bien. Ok. Aquí, bueno, quiero hacer un comentario breve con respecto a esto. En esta materia solamente vamos a, de alguna manera, hacer la diferencia entre qué es un agente aduanal y qué es un apoderado aduanal. Ya más a detalle en la materia de gestión de operaciones aduaneras, ustedes van a profundizar con respecto a las funciones del agente aduanal en materia de cuáles son los requisitos que debe de cumplir para la parte administrativa, o sea, es decir, de sus funciones ya ejerciendo como agente aduanal, en qué momento lo pueden quitar la parte de suspenderlo, en parte de cancelar su patente o cuando se extingue la patente. Aquí quería yo mencionar esto porque puede ser que a raíz de las diferencias ustedes vayan a tener más preguntas. No hay ningún problema si las profundizamos, pero sí quiero mencionar eso para que quede muy claro que solamente vamos a ver la diferencia, pero que en la siguiente materia, que es gestión de operaciones aduaneras, ustedes van a profundizar más al respecto en relación a lo que hace un agente aduanal. Bien, recordemos que el despacho aduanero lo debe efectuar o se efectúa por conducto de lo que es lo que se conoce como agente aduanal, porque o el apoderado aduanal, quienes están legalmente facultados por la Secretaría de Hacienda para, ojo, actuar en nombre de quién, del importador o del exportador, según sea el caso, de acuerdo al despacho aduanero que realicen. Ok, en primera instancia les pedí que revisáramos el artículo 159. ¿Quién me puede leer brevemente la primera parte de este artículo 159, por favor? Ok, yo, profe. Gracias. Dice, agente aduanal es la persona física autorizada por el Servicio de Administración Tributaria mediante una patente para promover por cuenta ajena el despacho de mercancías en los diferentes regímenes aduaneros previos en esta ley. Ok, bien. ¿Qué entendimos de eso? Pues que es la persona facultada por la Secretaría de Administración, el Servicio de Administración Tributaria para realizar, como bien lo comentaba, el despacho de mercancías en representación ya sea alguna persona física o alguna persona moral. Es decir, yo no puedo, o sea, bueno, nosotras estamos estudiando comercio internacional y aduanas, pero no
porque lo estemos estudiando significa que ya estamos facultadas para ser agentes aduanales, ¿estamos de acuerdo? Solamente con una autorización por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público vamos a poder ejercer esto que es ser agente aduanal. Entonces, esa es una aclaración muy importante. Ahora, si se fijan ustedes, si a continuación de lo que vamos leyendo están las diferentes fracciones. Me gustaría que las revisáramos y que ustedes me dijeran, bueno, si se dan cuenta, las fracciones a continuación nos están diciendo cuáles son los requisitos que esta persona que aspira a ser agente aduanal lo pueda hacer. ¿Hay alguna que les llame la atención, que digan, sabe qué? Pues no se me hace justo, sabe qué, creo que está congruente, sabe qué, ¿por qué usted piensa que puede ser esto o por qué nos están solicitando esto? No sé, si ustedes me pudieran comentar algo al respecto. Bueno, yo, profe, en cuestión de que pide ser mexicano, Acuérdense que hay ciertas áreas en nuestro país que solamente los mexicanos de nacimiento podemos realizar. Y bueno, acuérdense que también hay cuestiones, por ejemplo, el petróleo, los servicios de telecomunicaciones y bueno, ahorita las aduanas en este sentido, porque son cuestiones de seguridad nacional, de recaudación de impuestos, etcétera, de alguna manera van en concordancia con estas actividades que, bueno, acuérdense, por ejemplo, que hay empresas, las empresas de mensajería, de paquetería y todas esas, si se fijan, la Federal Express es extranjera, DHL es extranjera. Entonces, ¿pero qué hacen para estar en nuestro país? Se asocian con o se convierten, se constituyen como empresas mexicanas para poder trabajar, porque parte de esas áreas son de propiedad de la nación, entonces de alguna manera, para poder efectuarlas o realizarlas, deben ser empresas mexicanas o tener el 51% de sus actores como mexicanos. Entonces, por eso es una obligación, en el caso del agente aduanal, ser mexicano por nacimiento. Maestra, otro punto que me surge duda es en tener título profesional o su equivalente en los términos de la ley de la materia. Ajá. Sí. Pues aquí se refiere a que, bueno, ¿qué áreas ustedes consideran que son del comercio internacional? O que, bueno, por ejemplo, así diciéndolo a grandes rasgos, ¿quiénes son sus competencias, niñas? ¿Qué carreras son sus competencias? Comercio exterior. Ok. relaciones internacionales, Uy, ahí depende. Ok, ¿qué más? Los abogados también son su competencia, los administradores son sus competencias, etcétera. Entonces, aquí si se dan cuenta, esa palabra, bueno, ese título profesional o equivalente es muy abierta en este sentido, porque hay agentes aduanales, me ha tocado ver que conocí uno que era químico, pero tenía experiencia porque acuérdense que más adelante nos está diciendo que debe de tener experiencia en materia aduanera. Entonces, pues de alguna manera hacen esa parte de, evidencian ¿cómo sería? Su formación con la experiencia, porque hay abogados que tienen mucha experiencia en la rama de comercio exterior, ¿no? Entonces, eso también los ayuda. O administradores que tienen mucha experiencia en el área de comercio exterior. Entonces, aquí es para que las dos situaciones se den en ese sentido. Bien, ¿alguna otra pregunta?
Yo tengo pregunta, pero en relación con en cómo concebir a un agente aduanal, porque para este caso entiendo que dice para promover por cuenta ajena el despacho de mercancías. Eh, entiendo la parte en la que el agente aduanal, si lo va a representar una persona ante para que haga el despacho, digamos que debe ser una persona que conozca de la materia y de ahí que el SAT le expida a esa persona una patente que acredite que pues puede llevarle el trámite del despacho. Pero si no es por cuenta ajena, eh, por sí el importador o el exportador podría realizar el despacho o es necesario que sea el agente aduanal. Bien, cuando nos está hablando de ajeno significa que la mercancía no es de su propiedad. En ese sentido se refiere a lo ajeno, porque él, de alguna manera el agente aduanal funge también como realiza un servicio para ustedes. En ese sentido, ustedes lo contratan, obviamente le van a dar las facultades a través del encargo conferido, pero ustedes lo contratan y el día que ustedes ya no se sientan a gusto con los servicios que le brindan, pues le dan las gracias y se buscan a otro en ese sentido. Ahora, con respecto a la parte de que, bueno, en ese sentido es ajeno. No, con lo que dice, si los importadores, exportadores podemos llegar a realizar la función del agente aduanal, sí lo llegamos a hacer. De hecho, ustedes cuando hacen compras por Amazon, ¿cómo se llama? Mercado Libre y todo eso, están haciendo ustedes la parte del agente aduanal. Aquí lo interesante o lo que destaca con respecto a sus funciones es que ellos te van a orientar en materia de qué, de decirte cuáles son las regulaciones y restricciones arancelarias que debería cumplir tu producto, te apoyan en la parte de realizar la clasificación arancelaria de la mercancía, te apoyan a lo mejor en que si tú solicitas una consulta de clasificación arancelaria ante la Administración General de Aduanas, ante su laboratorio central, pues ellos son los encargados de solicitar esa revisión ante la autoridad. Otra de las cuestiones que también ellos realizan es la parte de trámites. Pueden ellos apoyarte en elaborar algún tipo de trámite con respecto a certificados de sanidad, por ejemplo. Ellos te orientan sobre cuáles son. Muchas veces ellos por el ámbito en donde se desarrollan, se enteran de muchas cosas, de muchos cambios que como importadores o exportadores no tenemos la información de primera mano. Entonces, esa parte de estar al pendiente, a la vanguardia de cómo se desarrolla en la aduana, o qué cambios van a surgir a lo mejor en algunos productos, sobre todo también ellos, ahorita por ejemplo, cuando está lo de la séptima enmienda para lo de las fracciones arancelarias, pues ellos deberán de haber informado a sus clientes si algún cambio en una fracción arancelaria los iba a poder afectar o tuvieron que solicitar algún tipo de, cuáles son, por ejemplo, cuando los cupos necesitan el cambio de una fracción arancelaria, todas esas cosas normalmente nosotros no las podríamos conocer de primera instancia. Entonces, es parte de las funciones que tiene el agente aduanal. En productos con montos menores, como les decía yo, como importaciones por Amazon, por Mercado Libre, que son pequeñas cantidades, pues lo puede hacer uno de hecho y no requiere sus servicios, pero para estas situaciones que acabo de mencionar sí son importantes por el tipo de información que manejan y asesoría que pueden brindar a los usuarios. No sé si contesté la pregunta. Sí, maestra. Entonces, en conclusión sería que sí se puede realizar el despacho aduanero por sí, pero lo conveniente sería con un agente aduanal porque es Es quien que yo no conoce. me atrevería a decir despacho aduanero, porque
una compra en Amazon no es un despacho aduanero, son compras pequeñas. El despacho aduanero, como lo vamos a ver más adelante, involucra muchos pasos. Por ejemplo, en una compra así, tú no tienes un pedimento. Tú tienes solamente a lo mejor una factura o un recibo de que hiciste una compra. Pero, pero el despacho aduanero involucra la elaboración de un pedimento que está hecha por un agente aduanal, en que nos está de alguna manera respaldando en este documento todo lo que la mercancía que estás importando, exportando conlleva, ¿no? Entonces, por esa situación y aparte porque una autoridad lo está facultando para hacer un acto, para que lo haga en nombre de, porque eso es muy importante. Al decir ajeno también es el en nombre de, no es el propio, no es en primera persona ni particular, sino en nombre de un tercero. Eso también hay que entenderlo así. Pero si no, yo no mencionaría que los particulares podemos hacer el despacho aduanero. De hecho, hay una tendencia en el mundo que está buscando que los particulares lo hagan, pero por este tipo de situaciones, imagínense, si lo pusiéramos en ese contexto, nosotros que estamos estudiando comercio internacional y bueno, o sea, tendríamos que profesionalizarnos, pero en la parte de programas de fomento, sobre todo, pero también en la clasificación de mercancías, pero también en la materia de protección en cuestión de, protección me refiero a en lo que mencionábamos de cuando la autoridad nos requiere algún tipo de, de defensa fiscal, a eso me refiero. También en materia de ver regulaciones y restricciones no arancelarias, los agentes aduanales también se están certificando, hay una certificación internacional, o sea, y no acabamos, ¿no? Entonces son muchas cosas, entonces sí es una cuestión que yo no me atrevería a decir que nosotros pudiéramos hacer sus funciones como importadores sin el conocimiento y bueno, ustedes también lo podrían llegar a pensar así, si, bueno, cuando ustedes asesoran a una persona, porque ustedes tienen el conocimiento y muchas veces cuando se lo explican a un tercero que no sabe de comercio, pues les resulta difícil entenderlos a ustedes, ¿no? Pero bueno, ¿alguna otra pregunta? No, profe, ninguna. Ok, bueno, entonces si se dan cuenta, dentro de esta sería la parte de la cuestión para ser agente aduanal. Entonces, aquí es muy importante mencionar que nos está diciendo cuáles son los requisitos de alguna manera si yo aspiro a ser agente aduanal. Es muy importante tenerlos en cuenta porque si se dan cuenta, no todos pueden aspirar a hacerlo. Y si lo quieres hacer, debes de cumplir con esto para poderlo hacer. Obviamente también aquí cabe rescatar y mencionar que en el diario oficial de la federación se lanza una convocatoria para poder hacer el famoso examen que menciona acá, el examen de conocimientos que menciona. Y bueno, a través de esta convocatoria, si lo aprueban y tienen que pagar y todo el show, bueno, ya si lo aprueban, pues ya les dan su patente, ¿no? Y ya es cuando pueden hacer esta parte de ejercer las funciones. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta con lo que es, de alguna manera, ser un agente aduanal? Sí, profe. Bueno, vi en la ley que pide que tenga experiencia, pero pide 5 años. ¿Por qué nos piden tanto tiempo? Bueno, en lo personal siento que es un tiempo exagerado, pero ¿por qué pide tanto tiempo de experiencia? Yo no me atrevería a decir que exagerado, porque realmente son muchas las cosas que como agentes aduanales hacen, como les mencionaba. Y bueno, o sea, no en un año o en poco tiempo lo vas a requerir. Acuérdense que, bueno,
no sé si alguna de ustedes ha tenido la oportunidad de trabajar o estar o saber cómo funciona una agencia aduanal, porque hacen muchísimas cosas. Entonces, no nada más es desde la parte de que, pues reclutan clientes, también hacen la parte de tener pues toda la infraestructura para pues tener personal que les ayude a clasificar la mercancía, pero realizar previos, pero a hacer la parte de gestores con las agencias navieras, con las, bueno, cuando es marítimo, pero cuando son con las líneas aéreas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es todo y bueno, también tienen que tener relaciones con la CAREM, pero con las asociaciones de los agentes anuales en cada uno de sus, por ejemplo, en cada uno de sus, pero con CONCE, pero con eh, los, los diferentes sectores con los que se desarrollan, con los propios clientes, o sea, sí es un trabajo grande. También tienen que tener relaciones buenas con la Administración General de Aduanas, con todos los que trabajan en el gobierno para poder ver cómo se están llevando a cabo los trámites que ellos tengan con sus clientes. Lo que les decía yo, se tienen que relacionar también para saber cómo, por ejemplo, si tienen algún problema sus clientes, porque acuérdense que los están representando, ellos deben de saber en qué va ese asunto y de primera mano, como ellos los representan, son los primeros que se enteran si, por ejemplo, si hay una omisión de contribución, si hay una disputa por mala clasificación, si les van a ejercer un PAMA, si hay por ejemplo, una retención de mercancía, o sea, todo eso ellos lo deben de saber y también ellos te pueden llegar a orientar sobre cómo resolver el problema. Y bueno, esas cosas no las aprendes en un año, las aprendes con la práctica, con estar con diferentes casos, porque es bien importante, las agencias aduanales ven diferentes tipos de clientes. Hay agencias que se especializan, o los agentes aduanales, bueno, sus agencias las pueden especializar para rama automotriz. No es lo mismo importar mercancías automotriz que fármacos, o importar mercancías que son vinos, por ejemplo, o importar mercancías que son juguetes, computadoras. Cada sector es diferente y precisa una asesoría diferente en materia de qué es lo que pueden hacer para las IMEX son realmente complejas y los requisitos que requieren, valga la redundancia, para sus procedimientos dependen del tipo de IMEX que son. Entonces sí requiere mucha conocimiento y por eso digo, bueno, yo dudaría que una persona que tenga menor a este tiempo pudiera darte información certera para el caso que tuvieras algún tipo de problema con un tiempo tan corto. Ok. Y bueno, en cuestión a, por ejemplo, nosotras que al terminar la carrera seríamos egresadas de... tenemos, bueno, como lo dice la ley, tenemos que tener 5 años de experiencia como mínimo, ¿no? Pero, por ejemplo, si nosotros en, no sé, 2 años o 3, ya vimos más o menos el círculo, el proceso, si tenemos la fortuna de ingresar a una agencia aduanal, ver los procesos y queremos adentrarnos más porque, bueno, por la tarea que dejó en la diferencia de agentes aduanales y mandatario aduanal, decía que solamente el agente aduanal es la persona facultada para hacer esta situación o todo este proceso de despacho aduanero, pero para ingresar a la aduana necesitamos un gafet que nos identifique. No me quedó muy clara la diferencia del mandatario, pero si por ejemplo nosotras ya queremos, no sé, ver el proceso o más de cerca la situación,
y tenemos, como lo había comentado, la fortuna de estar en una agencia aduanal, con un agente aduanal. ¿Podríamos ingresar con él a la aduana? Bueno, primero, el mandatario es una persona, bueno, lo voy a explicar así, es de alguna manera es el segundo al mando en una agencia aduanal. ¿Por qué? Porque ayuda a promover en nombre y representación del agente aduanal el despacho aduanero. Ojo, el mandatario no tiene patente, pero sí puede realizar con la patente del agente aduanal sus funciones. Eso es importante mencionar. Entonces, es un empleado del agente aduanal, si así lo queremos hacer, y lo auxilia en los trámites del despacho aduanero. Y bueno, es un representante del agente aduanal. Podemos aspirar a ser mandatarios, sí, si trabajas en una agencia aduanal, sí, pues obviamente, aquí es como en todos los trabajos, si uno va ascendiendo y van viendo sus cualidades y bueno, tienen una buena relación con el agente aduanal, pues obviamente, y pues él los designa, porque eso también es importante mencionarlo, él los designa como mandatarios, pues bueno, ahí sí pueden llegar a aspirar. Ambos, tanto el agente aduanal como el mandatario, por ley deben para ingresar a la aduana, deben de utilizar un gafete de identificación y el gafete para el caso del agente aduanal, se tramita ante la Karen y bueno, ellos son los encargados de solicitarlo y con el mandatario también. Todas las personas que quieren realizar algún tipo o realizan algún tipo de función ante las aduanas requieren forzosamente el uso de un gafete de identificación, si no, no pueden ingresar. De hecho, ustedes como estudiantes utilizarían un gafete que es el de visitante y con ese gafete podrían entrar a las aduanas, pero no entramos al entrar a las aduanas, bueno, el uso de los gafetes es para que de alguna manera se controle todas las personas que están ahí, porque acuérdense que en las aduanas hay diferentes funciones y bueno, tenemos que tener bien identificadas a las personas que las realizan. No sé si contesté la pregunta. Sí, profe. Bien, ¿alguna otra pregunta con respecto a a la agente aduanal y lo que de alguna manera hace? Bueno, ya nada más para aterrizar. Revisemos por favor el artículo 160 de la ley. Este está conformado por eh, 11 fracciones. Sí está choncho, pero a grandes rasgos, aquí nos está diciendo los requisitos para operar como agente aduanal. Es decir, ya tienen la patente, ya les autorizaron, ya cumplió con los requisitos para querer ser agente aduanal. Ahora ya tengo la autorización. Ahora, con mi autorización, ¿qué tengo que hacer para operar? Es decir, para trabajar como agente aduanal. Y aquí claramente nos está diciendo cada uno de los requisitos que debe de hacer. Bueno, obviamente como es, bueno, con la ley, pues tiene que cumplir con la cuestión fiscal, es decir, pagar sus impuestos, pero ojo, no desde el punto de vista como agencia aduanal, sino como él como persona. Eso es importante mencionar, porque una cosa es él como persona física y otra cosa es un negocio de agencia que pague impuestos. Esas son dos cosas diferentes. Bueno, también de alguna manera le están solicitando tener un lugar en donde pueda oír y recibir notificaciones, porque acuérdense que al momento de ser una persona que ejerce el despacho aduanero ajeno, a él le van a notificar todo lo relacionado con los despachos aduaneros que realice en nombre de un tercero. Entonces, forzosamente, como en las empresas, acuérdense que en las empresas hay un lugar para
¿cómo dicen? Para oír y recibir notificaciones, pues acá igual el señor debe de contar con una oficina física. Y acuérdense que como empresas el SAT hace una visita a las oficinas para ver que efectivamente el domicilio fiscal esté localizable. Bueno, otra cuestión, pues tiene que tener la información de las personas que trabajan con él, qué funciones hacen o ocuparse de las funciones habituales, pues eso es obviamente parte de las cosas que realiza, que más que nada ya como vienen, esas funciones las van a ver más adelante en el artículo 164 y 163. Y bueno, acá nos está diciendo que sobre todo lo que mencionaban del gafete único, es bien importante lo de los gafetes. Era lo que les mencionaba a sus compañeros en la clase de gestión de operaciones aduaneras. Yo puedo ser hija del agente aduanal, pero no le puedo pedir a mi papá que me preste su gafete. No, porque si me lo presta y me cachan con él, pues automáticamente mi papá se hace acreedor a una sanción muy importante. Entonces, o puede ser que no por el hecho de ser agente aduanal no voy a usar el gafete. No, lo tengo que usar porque si no, no puedo ingresar a la aduana. O por ejemplo, no ser un agente aduanal, soy una parte de los montacarguistas que mueven los contenedores. Si yo no tengo mi gafete, no puedo entrar a trabajar. No puedo decir, ay, se me olvidó en mi casa. No, tengo que llevarlo para poder ingresar a las aduanas. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? No, profe, ninguna. Muy bien, chicas. Y bueno, artículo 168 de la ley aduanera. ¿Qué me dicen? Bueno, a mí en la ley que descargué me aparece derogada. Sí, era lo que les iba a mencionar. Con la reforma que hubo en 2013 de la ley aduanera, esta figura del agente del apoderado aduanal fue derogada, o sea, significa que lo quitaron. Y bueno, voy a explicar brevemente qué era lo que hacía para que entendamos esta parte de las diferencias. Bueno, el apoderado aduanal era una persona la cual era designada por el importador o el exportador para que llevara a cabo las operaciones de comercio exterior. Dentro de las funciones que tenía, podríamos llegar a decir que eran las mismas que hace el agente aduanal, pero con la diferencia de que solamente podría llegar a hacer, por ejemplo, trámites de comercio exterior, es decir, lo que les mencionaba, por ejemplo, llegar a solicitar ante la Administración General de Aduanas el hacer una consulta de una clasificación arancelaria, por ejemplo. O solicitar ante la Administración General de Aduanas la revisión de o cuáles son los requisitos ante la Secretaría de Salud para hacer algún certificado de sanitario, por ejemplo. Entonces, esta figura abarcaba los artículos 168 a 173 y fueron derogados en 2013. ¿Qué requisitos tenía para ser nombrado? Primero, tenía que tener o acreditar el periodo de un año por lo menos haciendo este tipo de operaciones, pero ojo, tenía que ser autorizado por la Secretaría de Economía. Debía también estar inscrito en el padrón de importadores, porque acuérdense que él, bueno, para importar, pues para ciertas mercancías debe estar en el padrón de importadores. Y de alguna manera tenía que otorgarle la empresa que lo contrataba un poder para poder realizar estos actos. Entonces, esto era lo interesante con esto. Entonces, esta persona era designada por otra o una empresa lo designaba
para que se encargara de realizar estas actividades. Y ojo, también debían de tener una autorización por parte de la Secretaría de Hacienda. Pero ojo, esta autorización no es la patente, solamente era un permiso de Hacienda para poder hacer estos actos, nada más. Sí podía llegar a promover el despacho aduanero, pero aquí hay un comentario a título personal. Aquí tendría que haber tenido el acceso al SAE, que es el sistema que utilizamos para realizar los pedimentos, y tener la parte de poder validar el pedimento con Karen, otra de los encargados de las validaciones. Y pues ahí siento que sería una cuestión, bueno, o era una cuestión muy difícil de lograr, porque pues si no formas parte de este gremio, pues no pueden validarte el pedimento. Y bueno, de alguna manera se dio cuenta que con ese pequeño tiempo de 1 año, pues para empezar no eres experto todavía en hacer pedimentos. O igual y sí te podías haber profesionalizado en poder hacer pedimentos, y al ser contratado o tener ese contrato con esta empresa, podías haberte especializado en sus productos. Pero los contactos con la Administración General de Aduanas, para trámites, para todo eso, el poder ingresar a la aduana, porque aquí, eso también era otra situación, pues yo considero que esto fue lo que hizo que no vieran viable esta figura, y por eso pues la hayan quitado de la ley aduanera en 2013. Bien, había apoderados aduanales que podían limitarse a solamente representar a una empresa o poder representar a varias empresas, pero ojo, también tenían limitado la aduana en donde podían ejercer sus funciones. Hasta 2 aduanas tienen permitidas, cuando un agente aduanal puede hacerlo en 4, por ejemplo. Y también era importante que cumpliera los requisitos extra que mencionaba el reglamento aduanero, el reglamento de la ley aduanera en materia de las funciones que tenía o podía ejercer. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta con respecto a lo que hacía el apoderado aduanal? Yo, profe, bueno, no con la que hacía, sino con lo que nos dice y con lo que nos aparece ya ahora en la ley aduanera. Entonces, ¿ya no existe el apoderado aduanal o todavía un agente aduanal lo puede designar o la Secretaría de Hacienda? No, ya no existe la figura y el agente aduanal no lo designa. Es decir, el apoderado no trabajaba para la gente. El apoderado trabajaba para una empresa, y esta empresa le solicitaba que pidiera el permiso a la Secretaría de Hacienda para poder hacer el despacho aduanero para esta empresa en una aduana designada o máximo 2 aduanas designadas. Ok, entonces, ¿el mandatario viene a suplir al apoderado? No, el mandatario no suple. El mandatario sigue existiendo, porque de hecho el mandatario es un empleado del agente aduanal, trabaja para el agente aduanal y lo apoya en realizar el despacho aduanero con su patente. Eso es lo que hace. Aquí el apoderado no tiene patente, solamente tiene un permiso, nada más. Bueno, tenía, porque ya no existe esta figura. Ok, gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna, profe. Muy bien. Entonces, sí quedó claro la diferencia entre un agente aduanal y un apoderado. El agente aduanal es una persona física que es a la cual se le otorga a través de una patente, la situación de poder ejercer el despacho aduanero, siempre y cuando cumpla con los requisitos que le marca la ley para poder ser agente aduanal. En el caso del apoderado aduanal, lo que necesitaba era
solicitar ante la Secretaría de Hacienda la función de poder ejercer el despacho aduanero, pero no tiene patente y bueno, solamente podía trabajar para una empresa o para varias empresas para realizar este despacho aduanero. El agente aduanal tiene designadas hasta 4 aduanas en donde puede trabajar. El apoderado máximo tenía 2 y bueno, de alguna manera estas son las diferencias. También una de las cuestiones importantes ahorita recordando es la parte de decir que el apoderado tenía menos tiempo comprobable de experiencia con respecto al agente aduanal. El apoderado era creo que 1 año y al agente aduanal para ser agente aduanal le requieren 5 años. El apoderado tenía que presentar un examen para poder ser apoderado, el agente aduanal también, pero aquí la diferencia es que uno le dan una patente y al otro no. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta con respecto a las diferencias? No, profe. Muy bien, gracias. Y finalmente llegamos al último tema del día de hoy, que es el concepto de despacho aduanal. Ok. ¿Qué es el despacho aduanal? Es el proceso por el que pasa la mercancía de importación o exportación para que pueda ingresar a... No, de importación. Bueno, es el proceso por el que pasa la mercancía para que pueda ingresar a la nación o al país en el que se quiere ingresar y es donde, bueno, se hace todo lo que son los trámites, permisos, pedimentos, aranceles para que la mercancía pueda ser aceptada. ¿Alguien más? Eh, añadiendo a lo que comentó Ceci, pues sí, viene a constituir el procedimiento en el que se van a realizar la serie de formalidades para la entrada o salida de mercancías. Y ya dentro de este procedimiento tenemos unos pasos como el resguardo de mercancías, en el caso de que sea mediante vía aérea, la liberación de guías, revisión física, viene a constituir el previo, la elaboración del pedimento, el pago de impuestos o el pago de derechos, ya en su caso solicitar las mercancías en almacén, pasar por el semáforo, ver si hay bueno, se aplicaría que sea semáforo rojo, semáforo verde, y ya en caso de que sea un pase libre, no hayan advertido alguna anomalía la autoridad aduanera, entonces pues ya con eso se culminaría para que se entregue la mercancía al importador exportador, según sea. Ok. Bien. Vamos a revisar, por favor, el artículo 35 de la ley aduanera. ¿Quién me puede decir? ¿Lo leo todo, profe? Sí, por favor. Ok. Dice, para efectos de esta ley se entiende, por despacho aduanero el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancía al territorio nacional y a su salida del mismo, que de acuerdo con los diferentes tráficos y
de acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes aduaneros establecidos en el presente ordenamiento, deben realizar ante la aduana las autoridades aduaneras y quienes introducen o extraen mercancía del territorio nacional, ya sean los consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores o tenedores en las importaciones y los remitentes en las exportaciones, así como los agentes aduanales o agencias aduanales. Empleando el sistema electrónico aduanero, el Servicio de Administración Tributaria establecerá mediante reglas lo procedente en los casos de contingencias en el sistema electrónico aduanero derivadas de caso fortuito o fuerza mayor. Muy bien, muchas gracias. Ok, chicas, pues si se dan cuenta, esta definición viene a rescatar muchos aspectos muy importantes. En primera instancia nos está diciendo para la ley que es el despacho aduanero, nos está diciendo que es un acto en donde se realiza, bueno, en donde se llevan a cabo diferentes situaciones, ¿no? Entrada y salida de mercancías, que debemos de alguna manera indicar la cuestión de cuál va a ser la situación de esa mercancía, es decir, se va a quedar de manera indefinida, se va a quedar de manera temporal, va a regresar y va a entrar y va a regresar, va a salir y ya no va a regresar, que son el caso de los regímenes. También nos está indicando quiénes son los actores que están trabajando en esto que es el despacho aduanero. No solamente nos habla de los importadores, exportadores, también nos habla del agente aduanal, también nos habla de que está involucrado otra situación que es el famoso sistema electrónico aduanero y sobre todo quién es el ente regulador de todo este procedimiento, en este caso el SAT, ¿no? Y ahí nos está indicando que nos va a dar, nos va a informar en caso de que exista alguna situación en materia del sistema electrónico aduanero. Entonces, realmente en este artículo 35 vemos muchas situaciones que se dan precisamente con el despacho aduanero de mercancías. ¿Alguna que se me haya escapado? No, profe, ninguna. De hecho, entonces está muy claro lo que este artículo 35 nos quiere decir con el despacho aduanero. Pero vamos a ir de alguna manera entendiendo y revisando cada uno de esos aspectos porque es importante mencionarlo. Bueno, también quiero indicar que a partir del artículo 35 y hasta el 50 de esta ley van a van a encontrar todo lo relacionado con el despacho de mercancías, es decir, pueden encontrar información, qué información se transmite en el famoso documento electrónico, cuáles son las obligaciones para las personas que están, por ejemplo, qué debe hacer el agente aduanal, cómo se hace o el fundamento de la revisión previa, que ese es el artículo 42, cómo se hace la toma de muestras, que es el artículo 45, etcétera. Entonces, en esta parte del 35 al 50 van a encontrar todas las situaciones que se pueden llevar a cabo en el despacho aduanero de las mercancías. Bueno, brevemente puse esta situación que es la parte del funcionamiento del SAI. ¿Quién me puede decir qué es el SAI? ¿O qué es el SAI? Porque hay que entender lo que la ley nos marcaba acerca del sistema aduanero. Entonces, ¿cómo voy a entender el despacho aduanero si no entiendo qué es el sistema? Entonces, ¿quién me puede decir qué es el SAI? Por sus siglas, bueno, por lo que las abreviaciones, se supone que es el Sistema Automatizado Aduanero Integral, Uh-huh. si no estoy mal.
Ajá. ¿Y qué hace? Ok. Dice que es el sistema de autentificación para el acceso a la información de la Secretaría de Educación y Cultura. No, Ay, ya lo perdí. no. A ver, aquí está. Ay, no, ya lo perdí. Aquí está. Dice que es el sistema mediante el cual los importadores, exportadores, agentes aduanales, apoderados aduanales y prevalidadores a través de una sola cuenta de usuario tendrán acceso a las diferentes aplicaciones web con que cuenta la Administración General de Aduanas para la consulta del Estado que guardan las diferentes operaciones de comercio exterior que se realizan en el proceso de despacho aduanero. ¿Alguien más? Yo encontré una que dice que es un sistema conformado por una serie de registros sobre los cuales se va ejecutando una revisión electrónica de la información que se declara en pedimento y está formado por catálogos y criterios sintácticos, catalógicos, estructurales y normativos sobre los cuales se detectan inconsistencias o bien se aprueba la operación a través de una firma de validación. Muy bien. ¿Alguien más? Yo tengo otra. Dice, es un sistema desarrollado por la Administración General de Aduanas. En él se concentran todas las operaciones que se realizan en las distintas aduanas del país en tiempo real, lo que permite a las autoridades fijar porcentajes de revisión de mercancías sobre la base del país de origen y destino. Contar con un historial de los contribuyentes, tipo de mercancías que maneja e incluso establecer niveles de confiabilidad de los agentes aduanales a quienes se les encomienda el despacho. Bueno, ok. Bien, señoritas. Bueno, hablaba en la definición de despacho aduanero del famoso sistema electrónico aduanero. El sistema electrónico aduanero actualmente se encuentra en la operación de lo que es el famoso, la ventanilla digital de comercio exterior, famoso BUSEM. Y bueno, y la parte de que actualmente la aduana se está haciendo o está buscando ser una aduana digital, o sea, una aduana sin papel. Y parte de lo que está sucediendo con el SAI, precisamente lo que decía su compañera, es tener una herramienta, bueno, es el sistema que se utiliza, si lo queremos decir de manera sencilla, para elaborar los pedimentos. Esto es el famoso SAI. Y bueno, es una herramienta que también nos va a permitir, bueno, de alguna manera tener la cuestión de la elaboración del pedimento y como nos decía, cumpliendo con los requisitos, si es analógico, estructural, sintáctico y catalógico, que es los requisitos que debe de tener un pedimento. Bueno, ¿cómo es el funcionamiento del SAI? Primero, el agente aduanal va a capturar en este sistema todo lo relacionado con esta operación. Obviamente, con apoyo del importador-exportador, ya realizaron o ya trabajaron la parte de designar que el régimen aduanero para el cual se va a destinar esta mercancía, ¿no? Bueno, entonces una vez que ya está capturado el pedimento, el siguiente paso es la validación del pedimento. La validación del pedimento se hace una prevalidación a través de la Asociación de Agentes Aduanales y la validación formal es a través de la autoridad aduanera. Cuando ya está la validación significa que el documento cuenta con estos 4 puntos que es catalógico, sistemático, estructural. Y bueno, después el siguiente paso es hacer el pago de las contribuciones. Bueno, aquí hay que mencionar que cuando está la validación implica que el documento cuenta con estos aspectos, que he cumplido con estos aspectos y bueno, ya está listo para pagar las contribuciones. Después del pago de contribuciones pasamos a la parte de
la situación de activación del mecanismo de selección automatizado, y ahí es en cuando tenemos la parte de ver si se efectúa un desaduanamiento libre o un reconocimiento aduanero, según sea el caso, y el punto final sería la salida de la mercancía. En este sistema se va registrando cada uno de estos pasos, porque obviamente en el pedimento ustedes van a ver, antes en la esquina superior derecha del pedimento, cuando surgía la parte de un reconocimiento aduanero, nosotros lo veíamos en esta parte. Y bueno, también se encontraba, te aparecía abajo en donde está la parte, en esta esquina superior derecha, te aparecía también la parte de que había pasado un desaduanamiento libre. Entonces, el sistema también te indica esta parte. Cuando tienes un reconocimiento aduanero, si vuelves a tener otro, porque puede suceder el caso, entonces el mismo sistema, aparte, hacía la impresión en el pedimento alegando esta situación. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta con respecto al funcionamiento del SAI? No, Sí, profe, ninguna. nada más para, puntualizar. Hay que recordar que los datos que están asentados en el pedimento deben de cumplir, como mencionaron a sus compañeras, los 4 criterios. Voy a mencionarlos brevemente y explicarlos. El criterio sintáctico se refiere a que va a verificar que toda la información declarada en cada uno de los campos del pedimento sea validado conforme a los caracteres que debe de tener. Es decir, acuérdense que, por ejemplo, la patente del agente aduanal está conformada con 4 dígitos. No puede tener más de 4 ni menos de 4. O, por ejemplo, igual, el campo en donde dice el tipo de clave para forma de pago. La clave para forma de pago efectivo es esta, de acuerdo al anexo. Entonces, a eso se refieren, ¿no? En esa parte del criterio sintáctico. Cuando estoy hablando del criterio catalógico, me estoy refiriendo a todo el proceso de verificar que la información que está en el pedimento concuerde al anexo 22. Es decir, yo no puedo poner a la mejor, ¿qué les gusta? Una unidad de medida que no sea la adecuada de acuerdo a la fracción arancelaria, porque acuérdense que la fracción arancelaria también me indica la unidad de medida para ese producto. Bueno, esa es otra. El criterio estructural me va a decir que la cantidad de campos no me puedo pasar, vuelvo a lo mismo con lo de los campos. Yo no puedo llenar el campo de la patente con 5 números porque solamente es de 4. Entonces, en esta parte, en la estructura, debe de estar el pedimento de acuerdo a la cantidad de campos que debe de contener. No puede contener menos ni puede contener más. Y finalmente, en el normativo, me va a, por ejemplo, recuerden que las reglas generales de comercio exterior se actualizan cada año. Entonces, si hubiera una normatividad, por ejemplo, ahorita con el cambio de los Incoterms, tendríamos que mencionar la versión que se está mostrando, por ejemplo, o por ejemplo, hay reglas de comercio exterior que se cambian. Antes era la 2.3.4, voy a decir un número, y ahora es la 3.4. no sé qué, porque en este año cambió a eso. A eso me refiero con la parte de normatividad vigente. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? No, profe, ninguna. Bueno, ahora, la ley aduanera nos habla precisamente de qué es el sistema electrónico, perdón, el sistema aduanero en el artículo 6. Por favor, ¿lo podemos revisar? ¿En qué ley, profe? Ley aduanera, artículo 6.
Bueno, básicamente aquí nos está de alguna manera indicando cuáles son los actores que intervienen en el sistema electrónico aduanero. Nos está diciendo que cuando las disposiciones de esta ley obligan a transmitir, presentar información o realizar algún trámite ante la autoridad aduanera, debe existir a través del sistema electrónico aduanero, mediante un documento electrónico digital, según se exija, empleando una firma electrónica avanzada, sello digital u otro medio electrónico tecnológico de identificación. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque a través de este sistema, de alguna manera, bueno, se está refiriendo a todas las situaciones que se van a dar en el despacho aduanero, lo que les decía yo, es la famosa aduana sin papel. Ya todo lo vamos a hacer de manera electrónica. Con el surgimiento de la ventanilla digital, con la parte de, bueno, que viene a reforzar lo que ya se estaba haciendo con el SAE y otros procedimientos, va de alguna manera a hacer también esta parte más fácil para que el Servicio de Administración Tributaria pueda de alguna manera fiscalizar mejor las operaciones aduaneras, tener un mejor control. ¿Por qué? Porque ahora el despacho aduanal va a implicar que para poder efectuarlo se requiere la FIEL, porque a través de la FIEL en la ventanilla digital se autentifica el procedimiento de tener el famoso COBE, que es el comprobante, o el famoso, el COBE, que es el capturar en BUSEM la factura, ya sea para importación, exportación, y generar un número que es el número COBE. Y bueno, lo que habla después, que es el documento electrónico digital, que son todos los otros documentos que se utilizan en el despacho aduanero. Es decir, certificados de origen, guía aérea, documentos del transporte, certificados de origen, algún permiso para el cumplimiento de alguna regulación y restricción arancelaria, etcétera. Entonces, todos estos documentos se van a, de alguna manera, se vuelven electrónicos, pero ojo, no quiere decir que no los conservemos de manera física, y van a apoyar a esto que les decía yo, que es el famoso aduana sin papel. Bueno, ¿cómo sería el procedimiento del despacho aduanero? Como ustedes ya lo han mencionado. La mercancía llega, arriba se deposita ante la aduana. Ahí es cuando nosotros, con el apoyo del agente aduanal, verificamos la designación de un régimen aduanero. Y bueno, aquí es donde también se realiza la inspección previa de la mercancía, que ya vimos que existe su sustento legal. Aquí también es cuando verificamos la clasificación de la mercancía, porque aquí quiero hacer un comentario a título personal. La clasificación arancelaria de la mercancía debe de realizarse antes del arribo de la mercancía a la aduana. No debe de ser el día en que llegó. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo requiero algún permiso, acuérdense que para cada aduana hay un tiempo de permanencia sin cobro de almacenaje gratuito. Entonces, en el caso de marítimo son 5 días, en aéreo son 2. Entonces, si yo apenas estoy haciendo la clasificación arancelaria, me estoy comiendo los días libres. Y acuérdense que también el tiempo es dinero. Entonces, yo tengo que liberar mi mercancía lo antes posible, pero ya estoy lista. Ya tengo el permiso, ya cumplí con las regulaciones y restricciones arancelarias. Aquí nada más es la inspección previa y la clasificación es, de alguna manera, el que la agente aduanal vea físicamente la mercancía y corrobore que efectivamente, con la información que le dio el importador previamente, estuvo bien hecho su trabajo, ¿sí? Bueno, la elaboración del pedimento a través del famoso SAE, cumpliendo con los 4 criterios que mencionamos anteriormente. Y continuamos con la validación del pedimento, prevalidación y validación, que ya explicamos cuál es la diferencia de cada una. El pago de las contribuciones. Recordamos que yo no puedo activar el mecanismo de selección automatizado si yo no realicé el pago de mi contribución. Yo puedo desistirme de un régimen aduanero antes de activar el mecanismo de selección automatizada.
¿Qué significa desistir de un régimen aduanero? Significa de alguna manera que te echas para atrás en el régimen que utilizaste, pero eso es antes de la activación del mecanismo de selección automatizada. Bueno, se activa el mecanismo y pasamos a la situación de desaduanamiento libre o reconocimiento aduanero y bueno, dependiendo de cada uno es cuando se va a dar o no la salida de la mercancía, porque acuérdense que cuando hay un reconocimiento tengo que volver a activar el mecanismo y ver si hay o no un procedimiento administrativo en materia aduanera. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta con respecto a los pasos del despacho aduanero? No, profe. ¿Sí quedaron claros? En el caso del reconocimiento aduanero, ¿regresa la mercancía a revisión o se cumple, digamos, la anomalía que se haya advertido por que originó que no pasara la mercancía para su salida? Y esto aproximadamente en qué plazo se tiene para que se cumpla. Bueno, aquí en el reconocimiento aduanero te deben precisamente indicar cuál es la anomalía que no se cumplió. En caso de que la puedas en ese momento que se está, bueno, cuando pues, la mercancía va a pasar un patio de reconocimiento, que ahí es ahí donde se hace otra vez una inspección física de la mercancía. Y ahí es en donde te van a indicar cuál es el aspecto que no cumpliste. Bueno, puede ser, ahí te levantan un acta en donde te lo van a indicar de manera formal. Tienes un tiempo, en la ley te da un tiempo para poder demostrar que efectivamente lo hiciste o no lo hiciste. Y si no lo hiciste, por ejemplo, el caso de que dejaste de pagar contribuciones, pues vas a tener que pagar multas, recargos y actualizaciones. En caso de que sí lo hiciste, pues decirle a la ley, te equivocaste por esto y esto y esto. Hay un tiempo, son 10 días hábiles. Entonces, aquí hay que mencionar eso. Si vuelve a suceder otro reconocimiento, hay que ver en qué otra situación se está dando, porque también puede ser que sea otro punto diferente que sea por el cual te hagas acreedor a un segundo reconocimiento, no puede ser en lo mismo, ¿sí? Sí, está bien. Gracias, maestra. Por nada. Bien, bueno, niñas, hasta aquí alguna pregunta o duda ya para cerrar con respecto a lo del día de hoy. Yo, maestra, disculpe, pero por ejemplo mencionaba que son 5 días, digamos que están en depósito la mercancía, y si en este caso si hay un segundo reconocimiento y ya se fueron los 5 días que tenía para depósito, entonces los demás, los días... Sí, yo mencioné 5 días de almacenamiento gratuito, es decir, desde que llega tu mercancía, por ejemplo, en el caso de una aduana marítima, llega la mercancía, la ponen en el patio para revisión. Tienes 5 días para liberarla de aduana. Es decir, que salga de aduana, que sea la salida. Si tú en ese tiempo te toca reconocimiento y te tienes que quedar a partir del día 6, ya tienes que pagar el almacenaje que va a tener la mercancía, porque sí, bueno, hay tiempos, como decían, para hacer los despachos aduaneros. Normalmente, por ejemplo, en Veracruz, a partir de las 7 de la noche empiezan los servicios extraordinarios. Entonces, pues ya el siguiente día se cobra otro día para estar normalmente, bueno. Entonces, si tú llegas, ya estás a las 7 de la noche y ves que no van a pasar al segundo reconocimiento en este día, pues ya a partir del día, ya empezarías a pagar almacenamiento por tu carga, porque pues te tocó reconocimiento en el día 5 de almacenaje libre. Eso es, a eso me refería yo. Sí, ya quedó claro. Gracias, maestra. Por nada. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Porque ya nos tenemos que ir.
No, profe, bueno, yo tengo una duda, pero se la dejo por plataforma. Ok. Mensajito de plataforma. Muy bien, ok. Bueno, el tema 3 para la siguiente semana es procedimientos aduaneros. Ya a partir del día de hoy ya va a estar disponible. Y bueno, las invito a que sigan participando. Muchas gracias por revisar los contenidos antes del tema. Y bueno, acuérdense que los cuestionarios de prueba les van a ayudar a poder aterrizar algunas dudas que tengan con respecto a la información que está en la plataforma. Sigo a sus órdenes y pendiente de cualquier duda o pregunta a través de sus preguntas, ya sea por el chat o por correo electrónico. Les agradezco a todos su asistencia puntual a la sesión y bueno, si hay alguna pregunta, quedo al pendiente de eso. Pues muchas gracias a todas y que tengan un buen día. Gracias, igualmente. Igualmente, profe, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.